En este segundo módulo vamos a hablar sobre el sistema. Porque estamos hablando sobre sistemas agroforestales, el concepto y el término del sistema debe quedar muy bien definido. Es importante porque es un término y un concepto que va a seguir siendo de mucho uso a través de su tiempo como estudiantes, pero también después en su ejercicio profesional. Para eso vamos a hacer un poquito de historia de dónde salió el término de sistema y qué teorías había antes de la promulgación de la teoría general de sistemas. Empecemos diciendo que inicialmente había la teoría reduccionista y la teoría mecanicista, promulgadas por Galileo y Newton, que de manera resumida se puede analizar de la siguiente manera. El reduccionismo hablaba de que para sacar una conclusión acerca del comportamiento de una sociedad bastaba con analizar el comportamiento de cada uno de sus componentes separados, y que una vez se conociera el comportamiento de cada uno de los componentes se podía concluir de que ese era el comportamiento de todos los componentes de esa comunidad. Y este concepto se aplicaba para otro tipo de análisis, no solo sociales. La teoría mecanicista pues se reduce a dos palabras: a la función causa-efecto. Como les digo, estos son estudios mucho filosóficos, mucho más amplios, pero que lo único que se reducen es a separar, a analizar por separado los componentes, por ejemplo, de un sistema. Y en la teoría mecanicista hace énfasis, o es un estudio, un análisis lineal, en el cual una teoría o un concepto va después de otro, pero no son integrados ni grupales. La pregunta es entonces, ¿qué es un sistema? Y si hay alguna forma de analizarlo de manera diferente. Es cuando surge el investigador Ludwig von Bertalanffy y promulga en 1925 su teoría general de sistemas, porque para él surge una inquietud, y es cómo se analizan los fenómenos. ¿Qué otra manera hay para analizar un fenómeno? Para acercarnos al concepto de sistema les voy a mostrar esta figura. Ustedes la reconocen. Aquí encontramos entonces el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, digestivo, urinario, respiratorio, sistema hormonal, que hay alguna diferencia entre cómo funciona en el varón y en la mujer, un sistema linfático, sistema reproductor, que también funciona diferente en el varón y en la mujer, y un sistema nervioso. Cada uno de estos tienen unos componentes. El sistema óseo, por ejemplo, tiene 206 huesos, y desde el más pequeño hasta el más grande cumple una función dentro del sistema, como también cumple una función dentro de un suprasistema que sería el cuerpo humano. Y cada uno de estos sistemas pasarían a ser subsistemas de un suprasistema que sería el cuerpo humano. Hasta ahí es entendible. Estos son independientes, ¿cierto? Pero están en función del suprasistema mayor. Se relacionan, o sea, entre ellos hay relaciones. Por ejemplo, el sistema circulatorio
se relaciona con el sistema respiratorio porque la sangre debe pasar por los pulmones, oxigenarse y luego llevar la sangre a irrigar todo el cuerpo humano. El sistema circulatorio debe pasar por el sistema digestivo para tomar los nutrientes que ha procesado el sistema digestivo y nutrir todo el cuerpo humano. Entonces, en este concepto, estos que inicialmente dijimos que eran sistemas pasan a ser subsistemas de un suprasistema que es el cuerpo humano. Y para que cada uno de estos funcione, pues debe haber unas entradas de energía y de otros vitaminas, proteínas, agua, alimento, oxígeno, para que cada uno funcione. Y ellos a su vez, después de haber dentro de su subsistema y relacionados con nosotros, un flujo de energía también produce unas salidas, también producen energía, producen movimiento, producen trabajo. Ese es el concepto. Entonces, ese concepto lo vamos a reducir a este diagrama. Hablemos de que el sistema, si lo queremos seguir llamando cuerpo humano, está compuesto por otros subsistemas, como los que nombrábamos ahorita, el óseo, muscular, nervioso, digestivo, respiratorio, etcétera, ¿cierto? Cada subsistema que acabamos de nombrar tiene unos componentes. Entre esos componentes hay interrelaciones, flujo de energía, pero aquí hay otros subsistemas, ¿cierto? Con los cuales también debe haber unas interrelaciones y flujo de energía. Para que esto ocurra se necesita que haya unas entradas, un alimento, una energía, ya lo dijimos, agua, nutrientes, vitaminas, proteínas, para que esto funcione como cuerpo humano. Y haya unas salidas, producción de calor, trabajo, producción intelectual. Entonces, estos son los subsistemas que componen un suprasistema que sería el cuerpo humano. Pero aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Estos sistemas deben tener un límite, así como el subsistema también tiene su límite. Entonces, ningún órgano es del sistema óseo y a la vez del sistema respiratorio, ¿cierto? Cada uno está aparte, entremezclados, sí, pero separados. Cada uno funciona separado en relación con los otros, pero cada uno tiene su límite. El cuerpo humano en este caso también tiene un límite. El límite que lo enmarca y lo delimita ante un ambiente externo. Entonces, ¿el sistema de qué está compuesto? De los límites, ya lo acabamos de decir cuáles y por qué. Sus componentes, los componentes que pueden ser sistemas o subsistemas, ¿cierto? Ingresos o entradas, egresos, las interacciones que hay en cada uno de los subsistemas y componentes de cada uno, la relación jerárquica entre ellos, porque ya dijimos, un huesito del pie o un huesito de la mano cumple una función dentro del sistema óseo y hay unos, y esos están conformando, por ejemplo, el sistema óseo de una pierna, entonces, o de un brazo. Entonces quiere decir que hay una relación jerárquica en cada uno de los componentes. Y la dinámica, o sea, el flujo de energía que produce o se produce dentro del sistema para generar unas salidas. Volvemos con la misma estructura. Y entonces, aplicando esta estructura y este concepto al concepto de sistemas agroforestales, tenemos que un sistema agroforestal es un sistema agropecuario, cuyos componentes son árboles, cultivos o animales y que presentan los atributos de cualquier sistema. ¿Cuáles son entonces los atributos del sistema? Aquí tenemos otra vez la figura. ¿Cuáles son entonces los atributos del sistema? Pues un límite que define los bordes físicos del conjunto, ¿cierto? Debe tener un límite. Componentes. Estos son los componentes, o un subsistema es un componente. Son elementos físicos, biológicos y socioeconómicos. Entonces, un componente de estos, cuando hablemos de una finca, por ejemplo, un componente es
el componente humano, la familia, la infraestructura. Otro componente es, por ejemplo, el sistema productivo de cerdos, o el sistema productivo de ganadería, o el sistema productivo de cultivos. Ingresos o entradas. Entonces, son ingresos o entradas que se necesitan aquí. De acuerdo al sistema que estemos analizando, hay unas entradas. No todas las veces va a ser energía y recursos. Si hablamos de una finca cafetera, ¿sí?, se necesitan unas entradas, abonos, agua, mano de obra, comida, ¿cierto? Pero si hablamos de una finca ganadera, pues las entradas son otras. Lo que se necesita para que haya flujo de energía en una finca ganadera son otras. Si hablamos de una explotación piscícola, pues las entradas son otros. Si hablamos de una explotación o una finca donde produzca avicultura, las entradas son otras y necesariamente las salidas son otras, ¿cierto? De acuerdo a los sistemas que estemos analizando, las entradas y las salidas son diferentes, los componentes son diferentes, el flujo de energía es diferente. Hay unos egresos que son las salidas. Las interacciones son las relaciones o la energía que fluye entre los componentes y una jerarquía que ya dijimos en qué consiste la jerarquía. Ahora vamos a ver la finca como sistema. Entonces, tiene su límite, ¿cierto? Tiene su componente humano o administrativo. Tiene algunos aspectos por fuera, o sea, que no son manejables por la administración. O sea, son aspectos físicos que no los puede alterar o modificar la administración, como la altura sobre el nivel del mar, la temperatura, la humedad relativa, el brillo solar, los vientos, las heladas, plagas o enfermedades, aunque estas sí las puede controlar de alguna manera. Hay otro aspecto físico que sí es manejable por el componente humano, por la administración, el suelo. Él sí puede manejar y recuperar o mejorar la calidad del suelo. Lo mismo el agua. Y hay unos componentes, el sistema productivo como huerta, sistema productivo de plantas aromáticas, sistema productivo de pasto de corto, sistema productivo de pastoreo, sistema productivo de frutales, jardín, maderables, y unos sistemas pecuarios, miren, hay conejos, cabras, cerdos, vacas, todo lo que usted quiera. Hay algunas salidas, de acuerdo a cada sistema hay unas salidas, queso, leche, carne, lechones, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que algunas de estas salidas pueden ingresar nuevamente al sistema, son reutilizables. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la materia orgánica o la materia fecal, la porquinasa, la caprinasa, la bobinasa, que producen estos sistemas y pueden volver aquí a trabajar en el compost o el lombricultivo. Vamos entonces a analizar la definición del sistema. Aquí hay una primera que dice que es un conjunto de elementos interrelacionados, es clave, que haya interrelación entre ellos, interdependientes, entonces cada uno trabaja de manera independiente, interactuantes, cada uno activa diferente. Acuérdense de lo que hablamos de cada uno de los componentes del sistema o suprasistema cuerpo humano, cada uno funciona diferente. Están interrelacionados, pero no son iguales, no son los mismos, son combinados y coordinados como un todo organizado en pos de un objetivo común. Todo sistema debe tener un objetivo, cuyo resultado o salida, o el output, es mayor que la sumatoria que se obtendría si las unidades actuaran independientemente. Es decir, que hay sinergia en el conjunto, lo cual genera un resultado superior a la suma de las acciones individuales. Este concepto lo van a comparar con que es de Betz, donde dice que es un arreglo de componentes físicos o un conjunto de colección de cosas conectadas o relacionadas de tal manera que no actúan como una unidad, como un todo. ¿Qué deben hacer ustedes? Hacer un análisis comparativo entre estas dos definiciones. ¿Listo? Y ya teniendo claro el concepto, elabore un diagrama. Diagrama no es un pesebre. Diagrama de un ecosistema teniendo en cuenta los atributos del sistema. ¿Listo?